Y bien, continuamos en su canal de contenido cristiano, en esta oportunidad para hablar acerca de la iglesia. Recordemos que todo hombre que Dios toca su corazón y entra en su corazón, viene a formar parte del cuerpo de Cristo, viene a ser amalgamado en el cuerpo de Cristo, de tal manera que pertenece o forma parte de lo que se conoce como iglesia. Ya en la antigüedad, en las dispensaciones pasadas, nuestro Creador moraba en templos hechos de mano. Ahora no, ahora mora en nuestro cuerpo, en nuestro corazón. Dice Pablo en el libro de Hechos 11:24 en adelante, dice: el Dios que hizo el cielo y la tierra, el mundo y todas las cosas, que no habita en templos hechos de manos de hombre, ni es glorificado por manos de hombre como si él necesitase de algo, sino que él es el que da a todos vida y aliento y todas las cosas. De tal manera, amado hermano que me oyes, amado amigo que me escuchas, nosotros, el pueblo de Dios, somos iglesia. Nosotros somos ahora el altar, lo que comúnmente conocemos como iglesia o como templo. Cuando decimos vamos a la iglesia o nos reunimos en la iglesia o tenemos culto en la iglesia, pues se conoce como casa de oración. Marcos 11:17 decía, palabra de Jesús que él enseñaba siempre allí, y decía: vosotros habéis convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. Ahora mi casa será llamada por todas las generaciones casa de oración. Por eso nos expresamos de esa manera. Es la casa de oración, lo que es en las paredes, lo que es el edificio, lo que es el local. Eso es la casa de oración. Comúnmente lo llamamos iglesia, pero sabemos y entendemos que nos estamos refiriendo a la casa de oración. Sin embargo, muchas personas desconocen este término. Entonces, como iglesia, el Espíritu Santo mora en nosotros. Primera de Corintios 6, capítulo 6, versos 19 y 20. O no sabéis o ignoráis que el Espíritu Santo mora en vosotros, el cual es de Dios y que no les pertenece. Por eso, el 19 dice: glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este término iglesia nace a partir del capítulo 2 del libro de los Hechos y nace en Jerusalén con 120 personas, dentro de las cuales estaban los 12 discípulos de Cristo, estaba la madre de Jesús y estaban otros más allí. Allí fue derramado en un día festivo llamado el día de Pentecostés. Es derramado el Espíritu Santo y hubieron muchas señales, ¿verdad?, entre las cuales fue notorio el hablar en lenguas. Recuerde que la palabra lenguas significa idiomas. De tal manera que, como había muchas personas de diferentes lugares, usted lo puede leer allí, capítulo 2 de Hechos, usted lo puede leer con calma todo el contexto. Había muchas personas de diferentes lugares con diferentes lenguas y oían que las personas hablaban y cada quien los entendían en sus idiomas. Pero bueno, el tema acerca de las lenguas va a ser tema de otra entrega. En esta oportunidad vamos a hablar netamente de la iglesia. Entonces, la iglesia nace en ese momento, o lo que se conoce como la dispensación de la iglesia. Recuerde que la palabra iglesia ni siquiera fue mencionada en la antigüedad, ni siquiera fue mencionado en otras dispensaciones, como dice Pablo en su carta a los Efesios. Dice: este misterio que nunca fue mencionado en otras generaciones a los hijos de los hombres, pero que ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. Hablaba Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 5. Él comenzaba ese capítulo y decía y se expresaba, puesto que a Pablo fue el que se le reveló ese misterio de la iglesia. Pablo dice, capítulo 3 de Efesios, Pablo, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles,
si es que habéis oído de la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, que me fue revelado o declarado el misterio, ¿verdad?, acerca de lo cual yo escribí brevemente, leyendo lo cual podéis entender. El misterio que nunca había sido manifestado, que no se había revelado anteriormente en épocas pasadas, en otras generaciones, a los hijos de los hombres, pero que ahora, en este momento, dice Pablo, en aquel entonces, fue revelado a sus santos apóstoles y profetas. Misterio que los gentiles son coherederos y partícipes del cuerpo y partícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro. Eso es lo que dice el relato. Usted comienza a leer allí y los primeros 8 versículos nos relatan eso. Y él sigue hablando y dice, me fue revelado a mí ese misterio porque yo fui hecho ministro del Evangelio según la gracia de Dios, y a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, pues se me concedió esta gracia de anunciar entre los gentiles las inescrutables riquezas del Evangelio de Jesucristo. De tal manera, amado hermano, que al apóstol Pablo se le fue declarado este misterio, entre otros más por supuesto, pero en este caso que nos compete hablar de la iglesia, pues él habla también a los colosenses, este misterio que no había sido revelado, sino que Dios se lo manifestó a quienes quiso manifestarlo, ¿verdad?, que es manifestar las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, o sea, Cristo en nuestro corazón, la esperanza de vida. Nosotros como iglesia, nosotros ahora somos esperanza de luz en Cristo Jesús. Por eso es que cada hombre, cada cristiano debe nutrirse, debe instruirse en estas enseñanzas, porque son enseñanzas basadas en la doctrina de los apóstoles. Si bien es verdad, esa actividad de los apóstoles, como ya dimos en otra entrega, los apóstoles se quedaron en ese entonces, ¿verdad? Fue para el primer siglo, porque también recuerde que en el primer siglo se cerró el canon bíblico. Aquel que pueda decir, yo siento, yo creo que yo soy apóstol, o yo pienso que yo soy un profeta, pues entonces está diciendo que el canon bíblico no está cerrado y que Dios sigue hablando. Pero ya el canon bíblico está cerrado y ya lo que Dios habló, lo habló por medio de la palabra. Con mucho respeto, no estoy diciendo que Dios no te puede hablar a través de un sueño, no te puede hablar a través de una revelación, pero demanda santidad, demanda guardarte para Dios, demanda mucho, vamos a decirlo, que no misticismo ni nada que tenga que ver con las experiencias personales del hombre. Es centrado en la palabra de Dios, es teniendo una estrecha relación y comunión con nuestro Dios. Recuerde que el cristianismo no se trata de religión. Muchos pudieran decir, ya viene este con sus religiones, ya viene este a hablar de la Biblia, ya viene este a hablar de Jesús, ya viene... Recuerde que el cristianismo es una estrecha relación entre el hombre y Jesucristo. Es importante que el hombre se nutra y se eduque en la palabra de Dios, porque es a través de la palabra de Dios que va a obtener el conocimiento. Muchas personas leen y por no ser instruidas, por no ser educados en estos temas, y cuando oyen que Pablo dice, misterio que me fue revelado, y entonces se quedan con esa palabra sin ver el contexto, misterio que me fue revelado. Señor, yo quiero que me revele, así como le revelaste a Pablo, así como yo quiero porque tú no cambias. Entonces agarran el texto que hace referencia en hebreo, dice que Dios es el mismo de aquella época a nuestros días. Eso no está en discusión. Dios sigue siendo el mismo de aquella época a nuestros días. Eso jamás ha estado en discusión. Pero vuelvo a decir, como lo dije en otras entregas, Dios, eso no significa que Dios no habla del hombre de muchas maneras. Lo dice el autor de los Hebreos, no lo dice Orangel Flores. El autor de los Hebreos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, ojo, y de muchas maneras, de diferentes maneras, pues en esta época nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Entonces, amado hermano, amado amigo, con mucho respeto para ti,
con mucho respeto, te digo que obviamente Dios no ha cambiado, es el mismo de aquella época. Nuestro presente, nuestro pasado y nuestro futuro es un eterno presente en Dios. Que eso no está en discusión, que no nos quede la menor duda. Pero recuerde, tú le hablas a tu niño de 2 años, cuando tú le hablabas a tu niño de 2 años, tú le hablas de la misma manera o lo instruyas de la misma manera ahorita que tienes 50 años. No, tú le hablas de diferentes maneras, es de acuerdo a las capacidades, porque nosotros somos cambiantes. Recuerdo una predicación de un varón, que Dios lo guarde, que Dios lo bendiga, que me sucedió en una vigilia, y él se expresaba de esa manera: vaya a mí, salud y mi respeto para él. Y recuerdo que el mensaje que dio es que Dios no cambia. Y es verdad, pues Dios no cambia. Dios es el mismo de aquella época en nuestro día. Los que cambiamos somos nosotros. Entonces, conforme vamos cambiando, pues nuestros papás nos van hablando de acuerdo a nuestras capacidades y edades, a nuestro comportamiento. Pues así mismo es Dios con nosotros. Es lo que expresa el autor de los Hebreos allí. El decir que nosotros, cuando nos acercamos a las Sagradas Escrituras, debemos saber para quién se escribió, debemos saber en qué época se escribió, debemos saber qué contexto había culturalmente, qué pacto había allí, cuál era la época. De eso debemos estar pendientes, pero no debe usted decir: no, Dios no cambia, eso es lo mismo para mí. No, querido amigo, no es así. En el nombre del Señor se lo digo, no es así. Como hay otros hermanos, con mucho respeto, por supuesto, vaya mis saludos para ellos, que dicen y se van a Deuteronomio 28, pero agarran las bendiciones, porque no, las maldiciones son muy terribles. Y las maldiciones eran para Israel. Y entonces se les dice: no, pero ya va, es que eso no era para nosotros, eso era para los judíos. Bueno, hermano, no sé, eso está allí. Por supuesto que está allí, pero lea el contexto y entienda. Y sea maduro en el nombre del Señor. Deje de ser niño en el Señor. Aprenda a buscar el contexto con mucho respeto. No quiero ser grosero, líbreme Dios. Verá, con mucho amor y con mucho respeto. Siga el contexto histórico de lo que estaba sucediendo y ubíquese en la división de la Biblia, ubíquese en donde está leyendo para la gloria de Dios, porque eso demanda a Dios, que el hombre se esfuerce y que el hombre se mortifique por conocerle a Él. Pero debemos llegar a las Sagradas Escrituras primeramente con mucha mansedumbre, primeramente con mucha humildad, diciendo y anhelando en nuestro corazón el saber la verdad, pero poner los pies sobre la tierra, que no es por mis experiencias, que no es por lo que yo siento. Ay, abrí la Biblia y enseguida, mira cómo tiemblo. No es por eso. No se deje llevar por sus experiencias. Cuán engañoso es el corazón del hombre, cuán engañosa es la carne. Por eso es que nosotros, recuerde cómo quiso Satanás o cómo tentó a Jesús, utilizando la palabra de Dios. Porque usted puede decir: no, pero es que esta es la palabra de Dios. Y usted se puede dejar influenciar aquí y usted dice: es que este es para mí. ¿Qué le decía Satanás a Jesucristo? Utilizó la palabra: di estas piedras que se conviertan en pan. Y después en otra oportunidad, porque a sus ángeles mandará a que tu pie no tropiece en piedra, etcétera, etcétera. Utilizando la palabra. Satanás, recuerde que se sabe la palabra más que usted. Satanás es más viejo que un terreno, vamos a decirlo así en esos términos criollos. Se conoce la palabra más que usted. Pero no nos tocará un cabello, porque nosotros le pertenecemos a Dios. Siempre y cuando no permitamos una cabida, no permitamos una entrada en donde pueda Él colarse por allí y vivamos una vida engañados. Entonces, como iglesia, la palabra iglesia no se había mencionado anteriormente, sino que ese misterio fue revelado al apóstol Pablo. Ese es un misterio que se le declaró a él. Un misterio que el mismo Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 11, verso 33, él mismo muchas veces, recuerde que lo hacía un apóstol dotado de los conocimientos de Dios, dotados de aquellas señales y prodigios que estaban con él, que esas señales no están ahorita vigentes porque esas eran para los apóstoles.
entienda en el nombre del Señor que eso fue para ese entonces, en el momento en que no se había cerrado el canon bíblico, esas señales. Pero Pablo, lleno de ese conocimiento, muchas veces decía y exclamaba y decía: oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Note allí lo que significa inescrutable e insondable. Son cosas que no se pueden explicar. Continuamos en otra próxima entrega. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estas entregas se están llevando a cabo acá mismo en el Tigre, Estado Anzoátegui, municipio Simón Rodríguez, sector La Esperanza, entre las calles 3 y la calle 4 y entre la avenida 10, entre la carrera 10 y la carrera 11, Fuego de Dios La Esperanza. Allí está nuestro hermano pastor Rafael Aponte, evangelista, pastor y maestro. Allí está este varón. Dios te bendiga, Dios te guarde.